Una bola y 2 strikes. De nuevo, Palencia. ¡Swing! ¡Abanica! ¡Termina el partido! ¡Victoria! Si vas a pedir vino, asegúrate que sea tinto. Levanta tu copa y asegúrate de gritar que ya no es un sueño. No, señores, no es un sueño. Venezuela es campeona del mundo. Hay noches que no se ven, se sienten. Y esta se sintió como si a Venezuela le hubieran devuelto algo que llevaba años esperando. Venezuela, la misma Venezuela a la que tantos miraban por encima del hombro. La misma a la que muchos no veían ni en la final. Se plantó frente a Estados Unidos, aguantar un golpe que te podía doler y salir campeona del mundo. Pana, yo no te voy a mentir, cuando cayó ese último ponche, yo no sentí que se había acabado un juego, sentí que se había destapado un país entero. Porque esto no fue solo ganar 3-2, esto fue aguantar, esto fue sufrir, esto fue volver del susto, esto fue mirar al monstruo de frente y quitarle la corona de las manos. Y si tú eres venezolano, tú sabes que esto no se vio con calma, esto se vio con el corazón, con la garganta cerrada, con las manos sudadas, con fe, con miedo y al final con lágrimas. Porque sí, Venezuela es campeona del Clásico Mundial, no joda. Muchos dijeron que Venezuela no llegaba ni a la final. Muchos hablaron de nombres, de dinero, de poder. Y al final la copa se fue con el equipo que tenía algo que no sale en ninguna nómina: alma. Y una fe alterada, porque del otro lado estaba Estados Unidos, con un line-up lleno de monstruos, con Aaron Judge, Bryce Harper, Kyle Schwarber, Bobby Witt Jr., una selección armada para meterte miedo con solo leer el orden al bate. Pero Venezuela salió sin cara de víctima, salió convencido a ganar, sin miedo, sin temor. Y el primer golpe lo dimos nosotros, tercera entrada. Salvador Pérez se mete en circulación, Ronald Acuña Jr. se envasa y aparece Michael García a empujar la primera con elevado de sacrificio, 1-0. Y ahí el juego empezó a tener color, porque Venezuela no estaba admirando a Estados Unidos, lo estaba retando. Después vino la quinta y vino Abreu a meterle corriente a todo un país. Jonrón al center, 414 pies, 2-0 Venezuela. Ese batazo no fue una carrera más, fue un rugido, fue una de esas conexiones que hacen que un país entero salte de la silla, mire la pantalla y diga: ¡epa, epa! Esto es en serio. Y mientras eso pasaba, el picheo venezolano estaba haciendo una obra de arte. Porque hay que decirlo como es, casi dejamos en 0 a Estados Unidos. Eduardo Rodríguez abrió el juego y lanzó 4,1 innings, permitiendo apenas un hit y ninguna carrera. Después entraron Eduard Bazardo, José Butó, Ángel Serpa, Andrés Machado y Daniel Palencia. Y entre todos limitaron a Estados Unidos a solo 3 hits y lo poncharon 10 veces. Y en esos 10 ponches fueron 3 al juez Aaron Judge y 2 a Kyle Schwarber. Eso no fue solo picheo, eso fue una patrulla entera diciendo: de aquí no pasa nadie. Eduardo Rodríguez abrió como un veterano que entendía perfectamente el peso del momento. Bazardo puso orden, Butó siguió el trabajo, Serpa volvió a dar ese aire de tipo frío, de esos que no se parten cuando la cosa aprieta. Machado sostuvo hasta que llegó el golpe más cruel de la noche. Y Palencia, bueno, Palencia guardó lo más bravo para el final. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar del susto, porque si algo le gusta al béisbol cuando juega con nosotros, es hacernos sentir que el corazón tiene fecha de vencimiento. Octava entrada, 2 outs, juego 2-0, todo oliendo a gloria. Y entonces, boleto a Bobby Witt Jr. Y después viene Bryce Harper y la desaparece. Jonrón de 2 carreras, 432 pies, juego empatado 2-2. Brother, ahí fue cuando a más de uno le pasó el flashback feo. Ese segundo donde el béisbol te devuelve todos los traumas juntos. Ese momento donde tú dices: no me hagan esto otra vez. Porque ese era el golpe perfecto para tumbarte. El batazo del gigante. El batazo del equipo con más nombre. El batazo que en otras noches te rompe. Pero esta selección tenía otra idea. No se cayó. Y ahí es donde para mí este equipo se ganó el campeonato de verdad. Porque el juego se puso 2-2. Y Venezuela no salió al noveno con miedo. Salió con hambre. Abriendo la novena aparece Luis Arraez y negocia boleto. Y entonces entra Javier Zanoja como corredor emergente. Y aquí yo necesito detenerme un segundo, porque todo el mundo se va a acordar del doble de Eugenio, y con razón. Pero yo también me quiero acordar de Zanoja, porque ese pana fue alma. De esos jugadores que a veces no se llevan toda la portada, pero tú lo sientes en la vibra del equipo, en la energía, en la grada, en la manera en que vive
vive en cada inning. Y en el momento más grande, se robó segunda. Esa base robada cambió la noche, porque de repente ya no era a ver qué pasa. De repente Venezuela tenía la carrera del título en posición anotadora. Y entonces se paró en el plato Eugenio Suárez, Geno, bolibomba, el hombre de los momentos pesados, y castigó el lanzamiento. Doble al center, anota Sanoja, 3-2 Venezuela. Eso no fue un batazo, eso fue un país entero negándose a soltarse del sueño. Y lo más hermoso es lo que vino después. Eugenio en el campo, emocionado, agradeciéndole a Dios, diciendo que la gloria era para Jesucristo, que Él estuvo con ellos todo el tiempo, que nadie creyó en Venezuela y que esta celebración era para todo el país. También contó que cuando llegó a segunda, lo que hizo fue orar y mirar a su familia. Y eso le da a esta historia una capa todavía más poderosa, porque no fue solo un héroe deportivo, fue un hombre viviendo el momento más grande de su carrera con fe, con lágrimas en la cara y con el país entero detrás. Después vino la última tarea, 3 outs para tocar la eternidad. Entró Daniel Palencia, y hermano, ese brazo no estaba tirando pelota, eso era una metra directo al home. Palencia sacó el noveno perfecto, ponchó a 2 bateadores y cerró el juego con fuego puro. El último picheo llegó a 99,7 millas por hora. Ahí fue cuando todo explotó, ahí fue cuando ya no importaba nada más, ni la presión, ni el miedo, ni el susto del jonrón de Harper, ni los nombres del otro lado, porque cuando cayó ese último ponche, Venezuela no ganó un juego. Venezuela se sacó una espina histórica del pecho. Y después vino una de las imágenes más hermosas de toda esta locura, el himno, el equipo cantándolo con el alma afuera. La gente llorando en las gradas, jugadores con los ojos aguados, pecho inflado, medalla colgando y la bandera encima. Y eso ya no era béisbol, eso era otra cosa. Eso era ver a tu selección cantando el himno en otro país. Después de ganarle la final a Estados Unidos, como si cada palabra saliera desde una herida vieja que por fin cerró. Y ahí sí dejas claro que hay victorias que se celebran, pero hay otras que se viven como si te hubieran devuelto algo que era tuyo. Y también hay que mirar alrededor, porque ahí estaban tipos como Miguel Cabrera y Johan Santana, ahora desde otro rol, sintiendo algo que tal vez no pudieron tocar como jugadores en un clásico, pero que ahora tocaron ayudando desde el cuerpo técnico. Cabrera trabajó como coach de bateo y Santana formó parte del staff de picheo en el equipo de Omar López. Y a Omar López también hay que dársela. Sí, cuando se equivoca se le cae encima media Venezuela, pero cuando hace esto, cuando conduce a este grupo al primer título del clásico, también hay que reconocerlo, porque después de ganarle a Italia para meterse en la final, el cuerpo técnico se quedó estudiando a Estados Unidos hasta casi las 3 de la mañana. Eso también es ganar, eso también es quererla más. Y si estamos hablando de justicia, entonces sí, porque una cosa es empujar la primera carrera de la final y otra muy distinta es cerrar el torneo como el jugador más valioso, con 10 hits, promedio de .385 y 7 impulsadas. O sea, Michael no tuvo un buen torneo, tuvo un torneo de inmortal. Y por eso esta historia se siente tan grande, porque no la escribió un solo hombre, la escribió un equipo entero. La escribió Eduardo Rodríguez aguantando el primer tramo, la escribió el bullpen metiendo mano, la escribió Michael empujando, la escribió Willier sacándola, la escribió Sanoja robándose una base que vale oro, la escribió Eugenio con el doble más importante de su vida, y la escribió Palencia cerrando como si tuviera un lanzallamas en el hombro. Y mientras todo eso pasaba en Miami, en Venezuela se vaciaban plazas, se llenaban pantallas, se agitaban banderas, se bailaba, se lloraba, se gritaba, celebraciones masivas en Caracas y otras ciudades, y al día siguiente hasta se decretó día festivo nacional para celebrar el primer título del país en el clásico. Así que no fue casualidad, no fue suerte, no fue se alinearon los planetas, fue trabajo, fue pecho, fue fe, fue pelota. Fue un grupo de tipos creyendo cuando mucha gente afuera no creyó. Y ahora sí se puede decir con el pecho abierto y la voz alta: Venezuela es campeona del Clásico Mundial. Y si tú estás viendo este video, si tú me escribiste, si tú me esperaste, si tú estuviste pendiente de cada resumen, de cada emoción, de cada locura, gracias de verdad, porque leer sus mensajes, verlos esperando estos resúmenes, sentir que esta pasión se comparte, eso también llena el alma. Y si este video se tardó un poco más, fue por eso mismo,
porque una noche como esta no se podía contar apurado. No se podía lanzar por salir del paso. Esto había que hacerlo con calma, con corazón y con respeto por cada detalle. Porque yo no quería solo resumirte un juego, quería dejarte un recuerdo. Quería que cuando pasen los años, cuando vuelvas a poner este video, sientas otra vez lo mismo, que se te vuelva a apretar el pecho, que se te erice la piel, que te acuerdes exactamente dónde estabas, con quién lo viste, cómo gritaste, cómo sufriste y cómo lloraste cuando por fin se acabó. Porque hay partidos que se ganan, pero hay otros que merecen quedarse guardados para siempre. Somos campeones.